buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Mientras hablamos, están disputándose los últimos 15 minutos del partido entre la selección del Perú y la selección de Uruguay, un poco más de 15 minutos. Quizás estamos perdiendo 1-0, pero el partido se mantiene todavía con intensa rivalidad y esperamos que el Perú pueda lograr al menos un empate que nos permita abordar el último partido el próximo martes con Uruguay con un mejor puntaje. En cualquier caso, se mantienen nuestras posibilidades, independientemente del resultado de hoy, de acceder, sea vía el repechaje o sea vía directa. Una palabra sobre la guerra en Europa, puesto que hubo una triple reunión en Bruselas, capital de Europa, de la OTAN y de la Unión Europea y del Grupo de los Siete. El tema principal es la advertencia de que Rusia, si usase armas no convencionales, se hallaría con una respuesta de Estados Unidos y la OTAN. Eso lo dijo el presidente Joe Biden, que se ha desplazado a Bruselas para alternar personalmente con sus colegas europeos. Las armas no convencionales son las armas químicas, las armas biológicas o las armas nucleares, cuyo uso sea prohibido, sea regulado de manera estricta por tratados internacionales. Ese riesgo existe, puesto que, según muchos expertos, el desarrollo de la expansión militar rusa en Ucrania no está teniendo lugar como previó el Kremlin. Esto crea un contexto naturalmente de gran tensión que ha tenido repercusiones económicas. Pero hablemos ahora sobre temas políticos de nuestro país, porque, como sabemos, el lunes próximo comienza una semana intensa que estará marcada en primer lugar por la discusión de la moción de vacancia del presidente de la República, prevista, como digo, para el próximo lunes. Hemos invitado por eso a un politólogo, David Sulmón, profesor de la Universidad Católica, al cual hemos ya recurrido en otras oportunidades para temas vinculados a su profesión, a su especialidad, que es la sociología y la ciencia política, con un doctorado en esta última disciplina. Doctor David Sulmón, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo ve usted que se acercan al día del voto de la moción de vacancia la relación de fuerzas en el Congreso, es decir, los vínculos entre las diferentes bancadas? Bueno, yo creo que salvo las bancadas que claramente han manifestado una posición vacadora desde incluso antes de la ascensión de Armando de Castillo, yo creo que ahí no es tan fácil que consigan los votos necesarios, ¿no? Si uno ve el precedente de la otorgamiento de la cuestión de confianza al gabinete de Torres, ¿no? El gabinete de Torres logró una confianza, y, digamos, no han habido cambios tan radicales en el panorama político como para justificar que una mayoría abrumadora en el Congreso se incline hacia la vacancia, ¿no? Aunque, bueno, siempre nos puede traer una sorpresa a la política peruana. Hay que ver si puede aparecer un escándalo de últimos minutos, ¿no? Bastan 44 votos para que se bloquee la posibilidad de la vacancia, ¿no? Porque se necesitan tener 87 votos positivos. Y esos 44, aparentemente la matemática permite prever que se consiguen con el apoyo de Perú Libre, de Juntos por el Perú y de Perú Democrático. Sí, incluso bastaría con que uno o dos congresistas que no son ni de Perú Libre ni de Juntos con el Perú se sumen a el voto contrario a la vacancia, ¿no? Entonces yo creo que este proceso ha hecho que el Congreso convierta la vacancia, el pedido de vacancia, en una especie de interpelación presidencial. Figura que no existe en nuestro ordenamiento constitucional, ¿no? Se interpela a los ministros, se puede censurar a los ministros, pero no se puede interpelar al presidente. Y la vacancia es un mecanismo de extrema, digamos, uso, ¿no? De uso de situaciones extremas donde realmente el presidente es incapaz de ejercer sus funciones, ¿no? Por
por motivos graves, ¿no? Entonces, no hay, más allá de los grandes cuestionamientos que tiene la gestión de Castillo y de cuestionamientos en nombramiento de ministros, etcétera, no hay elementos nuevos que justifiquen un pedido, una cuestión, una medida tan extrema, ¿no? Y eso también vale la pena considerar que el Congreso no está usando todo el arsenal de control político que tiene, ¿no? O sea, hay estos cuestionamientos al ministro de Salud, por ejemplo, y con la justa se están llegando al número de firmas para pedir su censura, ¿no? Entonces, bueno, porque Fuerza Popular no firmó, parece... porque Fuerza Popular no quiso firmar, ¿no? Y han dado argumentos que no entiende uno del todo, pero en fin. Claro, votos... si no quieren censurar al ministro de Salud, ¿por qué quieren bajarse al presidente? Bueno, ellos juran que lo van a censurar unánimemente, que los 24 van a votar a favor de la censura, lo que no tiene que ver, dicen ellos, con que no se haya coordinado bien para que sus firmas figuren respaldando la moción. Pero sí, ayer hemos hablado acá con el vocero, el señor Guerra García, que nos aseguró que los 24 votos de Fuerza Popular irán a favor de la censura de Condori. Claro, pero eso, digamos, es un proceso que pudo haber sido mucho más claro desde el principio, ¿no? En todo caso, hay mecanismos que tiene el Congreso para supervisar y controlar, marcar la cancha al Ejecutivo, ¿no? La censura, la interpelación, etcétera, incluso comisiones investigadoras. Y creo que pasar de frente a la exigencia de vacancia es un poco banalizar, me parece, esta figura. Le hace daño en general al sistema político peruano, ¿no? Y yo creo que ese es un problema que tiene que ver con que en estos últimos años se ha deteriorado mucho el equilibrio entre el Ejecutivo y el Parlamento, producto básicamente de cálculos de corto plazo, tanto de elementos de la oposición como del propio gobierno, ¿no? Entonces, el problema que experimentamos en estos meses es que vemos que los políticos ni de la oposición ni del gobierno están pensando en agenda de largo plazo, sino pensar cómo le piso el poncho lo más rápido posible al presidente o a la oposición, ¿no? Entonces, ahí es un juego donde parece que hemos llegado a un equilibrio medio perverso, de una estabilidad donde no se avanza a ningún lado. El gobierno ya ha dejado a lado casi todos sus ímpetus reformistas, y por el lado de la oposición tampoco se ve, más allá de la vacancia, qué plan alternativo de hacia dónde dirigir el país están ofreciendo, ¿no? Entonces, a propósito de perversiones, usted es uno de los primeros politólogos que ha usado el concepto de fujicerronismo. Explíquenos, por favor, cómo puede hablarse de una cosa tan contradictoria como el fujicerronismo, sobre la base de qué coincidencias o de qué intereses comunes puede existir algo que lleve ese nombre tan peculiar, fujicerronismo. No creo ser el autor de ese término. No, pero entre los primeros, yo recuerdo en octubre pasado, por ahí he leído artículos suyos que menciona ese concepto, ¿no? Debo haber hecho referencia a alguien que lo usó previamente. Pero ahí lo que parece es que esta confluencia de intereses particulares, ¿no? Intereses vinculados a la informalidad. Entonces uno lo puede ver, por ejemplo, en intereses que en el campo del transporte, de mantener la informalidad a nivel de transporte, de mantener la informalidad a nivel de, por ejemplo, la educación superior, con los ataques a la SUNEDU, donde han coincidido precisamente ambos alas del Congreso, del espectro político, ¿no? Entonces, más que una coincidencia programática o ideológica, uno ve que hay intereses particulares que apuntan a consolidar, digamos, la influencia que pueden tener actores informales en ciertas áreas de la economía, o el acceso que pueden tener a determinadas instituciones del Estado, que va más allá de las propuestas programáticas ideológicas. Y ahí hemos visto cómo el Perú Libre, sectores de Perú Libre, sectores del Fujimorismo han coincidido, y también en agendas, por ejemplo, derechos, por ejemplo, el tema de género, o el tema de derechos a la población LGTBI. Entonces hay también una coincidencia en torno a valores que podríamos llamar de tipo conservador, ¿no? Que también son
se expresan en ambos lados del espectro político, ¿no? La nominación y el respaldo de ministros o funcionarios cuestionados por temas de género, esta cuestión de ¿cómo se llama?, atacar el currículum del enfoque de género en educación. Hay también una agenda conservadora, antiliberal, podríamos decir, en la cual han coincidido estos dos extremos políticos. Por otra parte, señor Sulmont, en este panorama que nos ha descrito usted en función, por lo menos a la vida en el Congreso y la relación de las bancadas, ha aparecido una iniciativa lanzada el domingo pasado por expresidente Francisco Sagasti. Ha producido irritación en algunos ambientes, lo cual puede ser una buena señal. La tesis que ha defendido Sagasti puede quizás resumirse en algunos puntos. En primer lugar, lo mejor sería que el presidente Castillo deje la presidencia porque no es capaz de marcar un rumbo al país ni generar una política de consenso. Uno, si esto es así, lo más razonable, lo menos traumático sería que renuncie. Pero no quiere renunciar. Y entonces algunos creen que la vacancia. Pero la vacancia le parece a él una figura constitucional forzada e inadecuada a esta situación. Por eso propone que lo que hay es una iniciativa ciudadana para preconizar un proyecto constitucional que recorte el mandato del presidente y de los congresistas. ¿Su opinión sobre esta propuesta? Yo creo que eso no resuelve el problema de fondo, ¿no? Porque, digamos, una elección adelantada sería repartir, digamos, los mismos naipes, ¿no? En las mismas condiciones, es decir, en condiciones donde no se ha resuelto problemas de equilibrio entre el Ejecutivo y el Parlamento, en las cuales no se ha resuelto el tema de cómo se consolida los partidos políticos y su relación con la ciudadanía. Entonces, creo que ahí tal vez uno debería ver si es posible generar un conjunto de condiciones donde los actores actuales piensen en cómo construir incentivos que los empujen a pensar un poco más allá en el largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en reformas, por ejemplo, políticas, que le den más posibilidad de carrera política a los congresistas, ¿no? Los congresistas tienen un horizonte de vida muy corto, 4 años y poco más. Entonces, el único poder que van a tener es el que van a tener durante este periodo, ¿no? Entonces, si se abriera la perspectiva, por ejemplo, de la reelección congresal, con la apertura de una Cámara del Senado para que digamos, el proceso parlamentario del debate político en el Senado y en el Congreso, en el Parlamento, sea más sopesado, mejor pensado, donde haya mayores instancias de deliberación, eso quizás nos permitiría encontrar un espacio para que los mismos actores piensen un poco en el largo plazo. Lo mismo para el presidente. Si hay una especie de compromiso donde no vamos a estar usando la vacancia cada 3 meses como mecanismo de interpelación presidencial y se le da al presidente un horizonte mayor, con un mejor marcaje del Parlamento respecto del gobierno a través de interpelaciones o eventualmente censuras, el presidente de repente puede cambiar los incentivos para pensar en propuestas que vayan más allá de asegurar su sobrevivencia política en el corto plazo. Yo creo que los actores ahora están más preocupados sobre cómo sobrevivir en el corto plazo, ¿no? Si van a vivir los próximos 3 meses o la próxima vacancia presidencial o la amenaza de una disolución del Congreso o la próxima elección congresal. Entonces, si cambiamos esas perspectivas, quizá podemos encaminar el debate en otros términos con los mismos actores, porque los actores que hay no van, o sea, digamos, en un año, en unos meses no van a venir de Marte nuevos políticos a competir en nuestro país, ¿no? Ahora, el señor Sagasti añade a su propuesta algunas reformas políticas en el sentido de lo que usted dice, ¿no? Que se permita una vez la reelección. En segundo lugar, sostiene que se obliga a los partidos a más transparencia en la selección de sus candidatos y en la transparencia en general de su membresía, ¿no? Hay varias propuestas de reforma para mejorar, naturalmente, nuestro funcionamiento político, no solamente que haya un adelanto de elecciones, ¿no? Efectivamente, pero creo que justamente uno podría pensar en ese tipo de reformas antes de decir, bueno, que se vayan todos, pero antes de irse hagan todo esto.
Sí. ¿no? Va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, más bien, digamos, bueno, ¿cómo hacemos para que podamos pensar en el largo plazo, ¿no? Más allá de los 2 o las 3 semanas o del próximo dominical, y ver si nos podemos poner de acuerdo en reglas de juego que nos permitan ese espacio? Yo no soy muy optimista tampoco, ¿no? Porque no creo que los políticos cambien así de buenas a maneras por ser buena gente, pero sí si hubiera una presión ciudadana, una presión de los medios de comunicación, y sabemos que los congresistas y los políticos son susceptibles a esos cambios. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando hubo las marchas de noviembre del 2021, ¿no? Cuando hubo este interregno pequeño de Merino. Hubo 19, ¿no? 19, sí. No, el 21. ¿No? O sea, el 21 estaba ya Castillo, ¿eh? 21 estaba Castillo ya. Perdón, disculpa, el 20, disculpe. Efectivamente, los 2 años de pandemia nos han hecho perder la noción del tiempo. Efectivamente, tiene razón, es el 20, ¿no? Fue esta cuestión de lo de Merino. Antes también hemos tenido el tema de indignaciones ciudadanas respecto a repartijas del Tribunal Constitucional. Es decir, hay mecanismos o hay eventos en nuestra historia política reciente que muestran que la clase política puede ser sensible a escuchar la protesta o la voz de la ciudadanía. Si permítame hacerle una última pregunta que tiene que ver con su primera especialidad, que era sociología, porque me parece recordar que usted ha hecho investigaciones sobre racismo y discriminación en América Latina. Y me interesa qué nos puede decir sobre esta dimensión social en el contexto político de hiperpolarización, porque una cosa son los partidos, las ideologías, los alineamientos, y otra es toda la cultura y las percepciones interétnicas que son mucho más fáciles de transparentar, ¿no? Y sin embargo, escuchamos argumentos como el de Pedro Castillo, que hay que mantener al ministro de Salud porque viene de la chacra. Y por otra parte, parte de las críticas contra Castillo tienen connotaciones de ese tipo también, sociales, más que argumentativas. Díganos de qué manera todo ese aspecto racial y discriminatorio se yuxtapone en el debate político en las actuales circunstancias. Bueno, son elementos de la cultura política que en ciertas circunstancias pueden ser movilizados en tanto apelan a identidades colectivas. Y eso se vio, sobre todo, yo diría, en la última campaña presidencial, especialmente en la segunda vuelta, ¿no? Como durante la segunda vuelta Castillo como construyó un personaje, ¿no? Del campesino, del interior, postergado, que viene de lejos, que lo reafirmó en su mensaje inaugural, y que fue un mensaje que efectivamente movilizó políticamente y le permitió llegar, me parece, a la votación que tuvo en la segunda vuelta, ¿no? Y vimos cómo también desde de los adversarios en ese momento, en la segunda vuelta, también ciertos actores usaron discursos que podríamos decir racistas y que justamente fueron una especie de boomerang, ¿no? Porque creo que la población peruana es bastante sensible a discursos que, hacen prevalecer el privilegio de élites sociales sobre una mayoría del país, que es una mayoría mestiza, indígena, de raíces andinas, y la mayoría del país no vive en Lima tampoco, ¿no? Entonces, creo que eso se puede movilizar políticamente en ciertas circunstancias, siempre y cuando tenga credibilidad. Creo que efectivamente Perú Libre, sobre todo, Cerrón, está tratando de movilizar algo de eso para justificar la permanencia del ministro de Salud, básicamente, ¿no? Es alguien que viene del pueblo, que lucha contra las élites liberales del colegio médico y el establishment, ¿no? Este discurso medio anti-establishment, pero ahí ya carece más de credibilidad en la medida de que viene de actores que están en un gobierno ya desgastado frente a la opinión pública. O sea, la opinión pública puede haber se puede haber enganchado en algún momento con esta imagen de el peruano que viene desde el interior y que reivindica toda una historia de marginación, pero tampoco simplemente por eso le va a dar el beneficio de la duda, claro. Tiene que demostrar eficacia, ¿no? Claro, estamos viendo que ese discurso simbólico a Castillo se le acabó muy pronto, ¿no? Hasta el punto que comenzó a dejar de usar su sombrero también, ¿no?
Sí, así es, tomó 6 meses. Bueno, muchas gracias, David Sulmón, profesor de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad Católica, por sus explicaciones para tratar de comprender mejor, con más fineza, nuestra coyuntura política. Muchas gracias y que tenga usted muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al constitucionalista Omar Cairo.